Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Otra vez para ver lo que nos va quedando de química. Nosotros estamos viendo lo que es el pH de las soluciones, que es la última parte de las soluciones a partir de las concentraciones. Nosotros, la clase anterior y ayer, vimos lo que es el tema de las soluciones buffer, ¿sí? O las soluciones amortiguadoras, y repito el principio de una solución buffer o de una solución amortiguadora, que por ahí también sirve como contenido teórico. Nosotros decimos, ¿sí? Pues se me ocurrió por alguien anterior. Nosotros decimos que una solución amortiguadora, reguladora, buffer, ¿sí? Se compone de dos partes, ¿sí? Un ácido o una base y la sal formada a partir de ese ácido o de esa base. Por eso le llamamos sal inicial y ácido inicial, ¿sí? Cuando aplicamos la fórmula de pH igual a pK más el logaritmo de la sal inicial sobre el ácido inicial, ¿sí? Entonces, esto es la condición. Y algo que surgió en otro momento, que es entender el equilibrio, y que yo leyendo hoy de nuevo la definición, me acordé hace un ratito antes, me acordé de explicar este contenido que es básico, cortito, sencillo y silvestre, ¿sí? Que por ejemplo tiene que ver con establecer el equilibrio, digamos, cuál sería el equilibrio en una solución buffer o amortiguadora. Si nosotros decimos que la sal, ¿sí? No le vamos a poner nombre, voy a sacar el marcador. Si nosotros decimos que la sal, ¿sí? Se forma a partir de un ácido inicial, vamos a suponer un ácido inicial, ¿sí? Inicial, ¿sí? Lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Es que de alguna manera la sal, ¿sí? Actúa o toma características de fuerte y el ácido, por consiguiente, de débil, ¿sí? Entonces, en una solución amortiguadora, la sal es fuerte y el ácido es el débil, ¿sí? O la parte débil de la solución, ¿sí? La sal es la parte fuerte y el ácido es débil. Entonces nosotros decimos, ¿sí? Que para la condición de equilibrio de una solución amortiguadora, lo que nosotros hacemos es disociar completamente la sal. Disociación completa de la sal. Y a partir de la disociación completa de la sal, entablamos la disociación la disociación, no me sale ahora la palabra, del ácido. Le vamos a poner la disociación parcial del ácido, ¿sí? Esto así como dato teórico, digamos, ¿sí? O por ahí puede estar dentro de las preguntas teóricas esto, ¿sí? Que es la definición de que es de esta manera después que nosotros aplicamos la fórmula de pH de la solución a partir del logaritmo de menos el logaritmo de K más el logaritmo de la concentración molar de la sal sobre la concentración molar del ácido, ¿sí? Eso como punto de partida que está en el librito este,
¿sí? Que ustedes a lo mejor lo tienen en versión digital, que es lo que más o menos dice, y es lo que, por ejemplo, ustedes tienen en lo que se llama el mecanismo de acción amortiguadora. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo de la acción amortiguadora? ¿Sí? La disociación completa de la sal, porque trabaja como la parte fuerte de la solución, y la disociación parcial del ácido, que es la parte débil de la solución. Acá está, el mecanismo está trabajando con el ácido acético, ¿sí? Con el acetato de sodio. ¿Sí? Cómo se disocia, por ejemplo, totalmente el acetato de sodio, y cómo después el acetato se disocia en el ion hidroxilo y en el ion acetato. Pero yo estaba buscando otra cosa. Dice, acá está y lo voy a leer. Cuando los microorganismos se reproducen, liberan productos de desecho que pueden modificar el pH y evitar su reproducción posterior. Por lo tanto, los medios de cultivo para el desarrollo de microorganismos están amortiguados. Un buffer para medio de cultivo contiene 25 gramos de fosfato de potasio y, 25 gramos de difosfato de potasio y 25 gramos de fosfato de potasio disueltos en agua destilada hasta un volumen final de 250 mililitros. Calcular, me pide, el pH de una solución amortiguadora. Primero, entender que, ¿sí? Vamos a poner los datos. Sí, 25 gramos. Chao. No escribe, no sí. 25 gramos de difosfato de potasio y 25 gramos de fosfato de potasio. ¿Sí? Y tienen un volumen, o tiene un volumen esta solución, de 250 mililitros. Es decir, tienen un volumen de 250 mililitros. ¿Sí? Lo que hace una solución amortiguadora, que por ahí no lo dije, me olvidé, ¿sí? Es contrarrestar la acción, ¿sí?, del agregado de un ácido, ¿sí?, del agregado de un ácido, contrarrestar la acción de ello. Contrarrestar la acción, ¿sí?, que eleve el pH o que disminuya el pH o la concentración de iones de hidrógeno, ¿sí?, que eleve la acidez o la basicidad, ¿sí?, de una solución. Para esto, nosotros vamos a trabajar con dos constantes de disociación, ¿sí?, que es un problema que no sé si lo han visto o no lo han visto, que es cuando trabajamos, por lo parecido, con dos constantes de disociación. La primera constante de disociación, ¿sí?, es la constante de acidez acá, en este punto de esto, que es
7 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y la constante de disociación acá, a ver si estoy escribiendo en la luz, no. ¿Se lee el 7 por 10 a la menos 3? Sí, se lee bien, se lee bien. Ahí donde está tu mano, un poquito más arriba, está la luz. Sí. Bueno, la constante de acidez, ¿sí? Del 2 es de 6,2 por 10 a la menos 8. 6,2 por 10 a la menos 8. Esta sí es algo que no habíamos visto y que es el pH de una solución amortiguadora conformada por dos sales. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la molaridad. ¿Sí? Porque la molaridad va a ser una. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos 25 gramos, ¿sí? En 250 mililitros y va a depender nuestra molaridad de la cantidad de moles que tengamos acá en esta solución y de la cantidad de moles que tengamos en esta otra solución. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque armamos una solución a partir de estas dos sales. ¿Sí? Después vamos a ver cómo elegimos la constante de disociación usada para calcular el pH. 250 mililitros de volumen, sí. Después vamos a ver cuál es la constante de disociación que vamos a usar, porque debemos elegir, ¿sí? Una constante de disociación y vamos a ver cómo la elegimos, ¿sí? A partir de qué, para que nos permita calcular el pH de esta solución amortiguada. Entonces, lo que yo hago es primero poner mi peso molecular, yo a esto le voy a poner A, y a esto le voy a poner B. Entonces voy a trabajar para sacar la molaridad a partir de los moles de A. Entonces voy a armar el peso molecular de K2HPO4. ¿Sí? Entonces, espérese que chusmee acá, porque yo nunca es algo que no me voy a acordar jamás en la vida, las UMAS que tiene cada elemento en la tabla. Alguna vez lo hice, pero ahora no. Entonces, en la primera, ¿sí? Para que no nos confundamos, es 39 por 2, más 1, más 31 para el fósforo. ¿Sí? A ver, hidrógeno, fósforo, y mis 4 oxígenos, que son 4 por 16, 64. ¿Sí? Entonces me quedan 2 por 9, 8, 6, 78, más 1, más 31, más 64. ¿Sí? Lo que el peso molecular de 79, 80, 9, 10, 14, me llevo una, 6, 9, 10 y 7. 174 gramos, ¿sí? Este es el peso molecular para 174 gramos. Y para mi otro muchacho, ¿sí? KH2PO4, es decir, tengo 64 más 31, pues lo voy a poner así, 64 más 31 más 2 más 39, y son 9, 10, 11, 12, 16, me llevo 1, 6, 9, 10, 13, 136. 136 gramos. ¿Sí? Esa es la masa molecular, la masa molar. ¿Sí? Básicamente, ya tengo
la cantidad de moles para sacar la concentración molar de cada una de estas cuestiones. Entonces yo acá tengo que 174 gramos, ¿sí?, de bifosfato de potasio, ¿sí?, bifosfato de potasio es 1 mol. 25 gramos, ¿sí?, son 25 dividido 74. Oh, rayos. $25 dividido 74. 25 dividido 174 y me queda 0,14, ¿sí? 0,14 mol. Y acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? 136 gramos, 1 mol, 25 gramos, ¿sí? 25 dividido 136, 0,18, 3, 0,18, ¿sí? Será nuestro mol. Una vez que tenemos eso, procedemos a sacar la molaridad. Entonces la molaridad en A es igual a 0,14 sobre 0,25, y acá 0,18, la molaridad, sobre 0,25. Me da 0,56 y 0,72. Tengo las dos molaridades. Entonces, tengo la concentración molar de A y tengo la concentración molar de B. A ver, ya me dio bien, no puse luz. Ahí está. Bueno. Fácil hasta acá. ¿Sí? Entonces, para A, ¿sí?, con toda esta historia, nuestra molaridad, ¿sí?, es igual a 0,56, nuestra concentración molar, y para B, nuestra concentración molar es igual a 0,72. ¿Sí? Bueno. Ahora, criterios para definir la constante de disociación que vamos a usar. ¿Sí? A ver. Si nosotros identificamos, ¿sí?, para poder usar cuál constante, nosotros decíamos la constante 1 y la constante 2 del ácido fosfórico, nosotros establecemos que para estos compuestos, ¿sí?, donde sal y sal, ¿sí?, nosotros vamos a usar la constante de disociación donde el ácido tenga los hidrógenos completos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a usar la constante de disociación A o B según sea el caso. A ver, primero y principal, buscamos, ¿sí?, cuál de los dos tiene el ácido con los hidrógenos completos. ¿Este o este? Si nosotros nos acordamos de cómo se arma el ácido fosfórico, ¿sí?,
nosotros decimos que el ácido fosfórico, ¿sí? Básicamente viene dado de acá más agua, ¿sí? A ver, ¿qué hice mal? Ah, sí, ya me acordé. Sí, ahí está. Ácido fosfórico. Acá está. En realidad es ácido fosfídico, te voy a poder decir. Cualquier barra basada. Bueno, el de la valencia chiquitita. Es fosforoso. Ahí está. ¿Sí? Es un ácido fosforoso. ¿Sí? Trabaja con 3. Entonces, esto es fosfito, fosfito de bipotasio o bipotasio de fosfito, cualquier cosa dije con el fosfato, no me había dado cuenta, ahora que lo veo ya está. ¿Sí? Entonces, si yo armo la sal, a mí me queda P2, oxígeno 4. ¿Sí? Como por unidad, a mí me queda que esto y esto me queda así. ¿Sí? Por simplificación me queda así. ¿Sí? Entonces, dado esto, el ácido que tiene, ¿sí? El ácido que tiene, la sal que tiene el ácido completo es este. ¿Sí? Entonces yo voy a usar mi constante de disociación de A. ¿Se entiende cómo lo hice y cómo lo saqué? No. Bien. Lo haces porque sacas, o sea, cuando simplificaste los dos, o sea, el hidrógeno y el fósforo, ahí queda como que es el que tiene más completo. Exactamente, como Ah, el ácido que tiene, el ácido, a ver, este ácido tiene un excedente de hidrógeno y este ácido es el que sale a partir de aplicarle la fórmula. ¿Sí? P2H3, perdón, P2O3 más agua me va a dar HPO4. ¿Sí? Sí, la constante viene, estos constantes, sí, son como datos, si no, no podemos hacerlo bajo ningún respecto, ¿sí? Vienen como datos, ¿sí? Si bien no están en el enunciado, ¿por qué no están en el enunciado? Porque en el librito donde nosotros trabajamos, el librito donde saqué este ejercicio, ¿sí? Un par de páginas antes está la constante, las dos constantes de disociación. ¡Ay, Dios mío! Las dos constantes de disociación del ácido. ¿Sí? Las dos constantes de acidez del ácido. ¿Qué le enseñaron de esa forma? Belén. A ver. A ver, a ver. Espérese, porque... Sí, está bien lo que hice. En realidad no es el que tiene mayor cantidad de hidrógenos, sino el que tiene los hidrógenos completos. ¿Sí? Ah, es decir, la fórmula es del formuleo, es decir, a ver, yo para P5, P3 más O2, ¿sí? De acá voy a sacar, esto va con 4 y
esto va con 6. ¿Sí? Entonces me queda que P2, oxígeno 3. ¿Sí? Acá tengo 2. ¿Sí? Ahí tengo mi anhídrido. ¿Sí? A mi anhídrido le agrego agua. ¿Sí? ¿Sí? Para agregarle agua a mi anhídrido, yo tengo, ¿sí? Como tengo 2 acá, H2, ¿sí? P4, ahí estamos. H2, P4, yo para no complicarla, ¿sí? O 6 y 2, 8. ¿Sí? Ahí tengo la unidad formular tengo unidad formular o unidad de fórmula que siempre me termina con 2 moléculas al final. ¿Sí? Esto me queda, si yo cancelo esto me queda así. ¿Sí? ¿Vamos? De lo cual 2 por 2, 4. ¿Sí? Para ser más claro. ¿Sí? O si lo quieren, si yo tengo esto en 4, esto en 4 y esto en 8, a mí me quedan 2 moléculas HP2, ¿sí? Que esto es de formuleo. ¿Sí? Y me queda la otra molécula, ¿sí? Del ácido fosforoso, perdón, me queda así. Simplificación, me queda así. ¿Estamos? Ahí. Ahí lo tienen ustedes. ¿Sí? El ácido fosforoso. De ahí sale la fórmula. Bien. ¿Sí? Entonces, tomando todo esto, que nosotros ya lo sabemos, yo digo que el ácido que tiene todo bien completito y como sale con fritas, es este. ¿Sí? Este tiene los hidrógenos completos del ácido. ¿Sí? Entonces, la constante de disociación que le corresponde es esa. ¿Sí? Entonces, para calcular el pH, ¿estamos claros? Voy a usar esa constante de disociación. Entonces voy a decir que el pH es igual, y esta ya la conocemos, pK más el logaritmo de la sal sobre la sal. ¿Sí? Nosotros antes poníamos sal inicial sobre ácido inicial, pero acá como trabajamos con 2 sales, vamos a poner la sal A, la concentración molar de la sal A sobre la concentración molar de la sal B. ¿Sí? Entonces nos quedaría menos el logaritmo de 7 exponente de la menos 3 más el logaritmo de la fracción de 174 dividido 136. Y me queda 2,26. El pH de esta solución buffer es 2,26. ¿Se entendió? Profe, ¿por qué usaste los gramos? ¿Cómo? ¿Por qué usaste los gramos? ¿Dividiste Porque los necesito sacar la gramos? molaridad. Porque perdón. Perdón. ¿Por qué usé los gramos? Porque soy un mamerto. Perdón.
La concentración molar es 0,56, 0,72, no es este el resultado. Gracias por corregirme. Ah, Cristo. Menos el logaritmo de 7, exponente de la menos 3, más el logaritmo de la división o del cociente de 0,56 dividido 0,72. Ahora sí me gustó. 2,4. No varía mucho. Pensé que iba a variar más, pero no varía mucho. 2,04. Sí, ese es el pH, ese es el resultado. ¿Sí? Porque acá van las concentraciones molares, este y este. ¿Sí? La concentración molar de A y la concentración molar de B. Sal A, sal B. ¿Sí? Concentración molar. A ver, para ponerlo más clarito. Concentración. Concentración. Ahora sí. Odio mi calculadora. Sí, Carla, ódiela con todo éxito. Porque no sé, a ver, menos el logaritmo, acá es menos el logaritmo de 7 exponente a la menos 3, más el logaritmo de, entre paréntesis, 0,56 dividido 0,72. Ah. Acuérdense. No, sí, pero no lo hagan con los gramos. No, está mal hecho. No le puede dar negativo. En el último logaritmo le puse los paréntesis porque si no me daba cualquier cosa, me daba 1,8. Los paréntesis van en el último logaritmo. Acá va un paréntesis así grande. ¿Sí? Donde pone las concentraciones. Y por eso me daba distinto. Sí. A ver, por eso igualmente me da. O sea, no me da, digo. A ver, no sé por qué. menos ponga, a ver, pone Carla, seguime lo que yo te dicto en la calculadora. Menos logaritmo 7 exponente o x menos 3. Más logaritmo, log, sí. abrir paréntesis, 0,56 dividido 0,72, cerra paréntesis. Ahora sí. ¿Sí? Exactamente, Javi. Así. Sí, Alex. Luzmila, me preguntaste algo y no tuve tiempo de, si podés responder la pregunta, me revolver la pregunta. La sal inicial sobre la sal. A ver, el problema mismo me da el orden. A ver, de K, a ver, la fórmula de K, a ver, Luzmila, para. Si yo aplico la fórmula de la constante de acidez, me tendría que dar lo mismo. Esa de K igual al cuadrado sobre el constante de acidez. No. En ese caso, para aplicar eso, ¿sí? Luzmila, vos vas a trabajar sacando el pH de un ácido débil. ¿Sí? De un ácido débil, que partiendo de la constante de acidez, ¿sí? Vas a tomar también, vas a hallar la constante de disociación a partir de la concentración de la hidrólisis del agua, ¿sí? Sobre la constante de acidez que te da del ácido en cuestión. ¿Sí?
pero es para calcular solamente, decir, sí. Bien, bien Lumi, sí. Sí, Ricky, dígame. No. Por eso quería hacer uno con sal sobre sal, porque por ahí se lo dan, digo, no me quedaba tranqui, o sea, revisando hoy, a ver, una hora antes de entrar, vi esa parte de la sal sobre sal. Yo me había olvidado, honestamente. Entonces dije, no, vamos a hacer un problema de sal sobre sal con dos constantes de disociación para saber cómo elegir, qué elegir y en qué momento elegir con la constante de disociación que voy a aplicar. ¿Sí? Vuelvo a decir, porque una sal de estas es la amortiguadora. ¿Cuál es la sal amortiguadora? La primera. ¿Sí? La primera amortigua, recibe todo el agregado que la segunda hace, ¿sí? Con iones de hidrógeno para elevar la acidez o la basicidad, ¿sí? Según sea el caso, en este caso la acidez, de la sal. ¿Sí? ¿Se entiende? Respondiendo la pregunta de aquella persona me preguntó de, sí, a mí me dijeron que a partir de la mayor cantidad de átomos de hidrógeno. En este caso, la mayor cantidad de átomos de hidrógeno es lo que me está indicando cuál es la que aporta, ¿sí?, los iones de hidrógeno para hacer más ácida o más básica la solución. En este caso, más ácida. Y por eso la acción de la primera amortiguadora. ¿Sí? Por eso elegí y por eso también expliqué el tema de por qué elijo el primer coeficiente de... la primer constante de acidez, no coeficiente de nada. De ningún coeficiente de nada, sino constante de... Bien. ¿Alguna otra dudilla de esto? De este problema de pH. Bien. 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 Acuérdense, y les vuelvo a repetir, esta parte de amortiguadoras, ¿sí?, tiene un teórico. Sí, siempre hay que hacer disociación. Pero, a ver, le vuelvo a decir lo que le dije la otra vez que explicaba la disociación. La disociación es más o menos para guiarnos de cómo sacar, digamos, ¿sí?, como para sacar la concentración molar. ¿Sí? Respetando la pregunta del compañero o de la compañera, porque no leí el nombre, ¿sí? Esto lo borro. Sí, a ver, a lo mejor malentendí la pregunta, lo que voy a explicar, cualquier cosa, corríjame quien me preguntó. A ver, si yo tengo que calcular el pH de un ácido débil, ¿sí?, si yo tuviera que esgrimir una fórmula, ¿sí?, acá va a ir la segunda corrección de algo que yo expliqué anteriormente. Si yo tengo que primero sacar la constante de disociación KW, o sea, W significa disociación, es lo mismo, ¿sí?, yo saco la constante
de acidez del agua sobre la constante de acidez del ácido. ¿Sí? AG, agua, agua. ¿Sí? Entonces, esto es para sacar el pH de un ácido débil. ¿Sí? Estamos claros, digo, lo vuelvo a explicar para que no se mezcle. Entonces, acá la constante de disociación, supongamos que tengo que la constante de acidez, este número lo voy a inventar, no voy a poner ningún ácido, voy a decir el ácido X, tiene una constante de disociación de 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esto para la persona que me preguntó. Entonces, lo primero que hago es calcular la constante de disociación. Entonces, para calcular la constante de disociación, yo voy a tomar 1 por 10 a la menos 14 sobre 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, la constante de disociación me va a quedar 1 por 10 a la menos 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hago menos 14 más menos 5, lo que hace más y menos 14 es menos 9. Listo. ¿Sí? Por eso puse 1 para no hacer ningún cálculo extra. Entonces después, con esta constante de disociación, yo voy a calcular X a partir de la raíz cuadrada, ¿sí? De la constante de disociación por la molaridad, ¿sí? Del ácido. ¿Sí? Y esta sería la fórmula para calcular el pH de un ácido, ¿sí? Si lo quisiéramos sacar así a la vieja usanza, ¿sí? Que no tiene nada que ver un ácido débil con un buffer. Para buffer usamos la fórmula de pH igual a pK o P, constante de disociación, P, constante de disociación más logaritmo de la concentración molar de la sal sobre el ácido o de la sal A sobre la sal B. ¿Cuál es la primera fórmula que no se ve? Espera, que tengo un montón. Ajá. Bien. Con respecto a la constante de equilibrio, es esta, acá. Constante de equilibrio. ¿Sí? Sí. Así. Sí, Javi, dígame. ¿Cuál era la primera fórmula que había? No se alcanza a ver. ¿Esta de acá? Sí. Es la constante de disociación o Hansel-Halberbeck, ese. Yo por ahí no digo los nombres porque no me sale. Sí, es esa. La constante de disociación es la constante de la acidez del agua, que es 1 por 10 a la menos 14, sobre la constante de acidez del ácido. Entendí. Bueno, gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Para qué la fórmula que pasé? ¿Está? ¿O la fórmula de esa? ¿Cuál fórmula, Luz? Ah, bueno, sí. Está bien. 1 sobre constante de disociación. Sí, ese es el pK, digamos. ¿Sí? No, en este punto nosotros no utilizamos tanto, nosotros nos quedamos acá. Para sacar eso que usted hace, nos quedamos acá, en esto. ¿Sí? Constante de disociación. ¿Sí? Le sacamos de esta manera, es más rápida.
¿Sí? ¿Se entiende, Luz? Digo, esa fórmula que vos haces es para sacar esto, ¿sí? Para sacar esto de acá, de esta punta. Pero para hacerlo más rápido y más fácil y más concreto, para no errarle el cálculo, trabajamos acá, en esta. A ver, ¿cómo la sal ácida y básica? Espérese. Que es una pregunta. ¿Cómo hacías saber si una sal es ácida, básica o neutra con solo la fórmula? A ver, deme una fórmula y yo le cuento. Sí, en esta usaríamos la concentración de H3O. Por ejemplo, bromuro de litio. Bueno, esa es una sal metálica. Eso es una sal ácida. ¿Por qué? ¿Sí? Piense 2 segundos a partir de la fórmula. ¿Sí? ¿Eso no depende de la posición en la que se encuentra en la tabla periódica? De una de No, las... básicamente de cómo se forma, más que de la posición. Ah, bueno. ¿Sí? Más allá de cómo, más allá de la posición de cómo se formula, digamos. ¿Sí? Yo tengo en ese caso que me mostraron recién, esto lo voy a guardar. En ese caso que me mostraron recién, ¿sí? Del IBR, yo tengo lo que se llama bromuro de litio. Yo sé que para armar el bromuro de litio, ¿sí? Yo para hacer el bromuro de litio tengo litio más ácido bromídrico. ¿Sí? No va igual. Entonces me queda ahí y libero un hidrógeno. Esto, cuando libero un hidrógeno, a mí me da una sal ácida. ¿Sí? Una sal neutra, ¿sí? Una sal neutra estaría dada por, qué sé yo, póngale, es una sal neutra. ¿Sí? A ver. Una sal neutra, déme que le dé un ejemplo, espérese, chupi chupi, KCO3. Ahí estamos. ¿Sí? Esto es una sal neutra. ¿Sí? Porque a mí el derivado de esto, a mí me queda siempre en agua. ¿Sí? Es decir, el calcio ocupa el lugar del hidrógeno que venía acá en el ácido carbónico, ¿sí? Y a su vez el hidroxilo me forma 2 aguas, ¿sí? El hidroxilo, no, este no va. Acá está. Y el hidroxilo, ¿sí? Junto con el hidrógeno que me sobró de acá, el hidroxilo que me sobra de la disociación de esto, me queda así, me queda agua. Entonces esto es una sal neutra. Sal ácida, sal neutra. Y la sal básica es una sal ácida, perdón. La sal básica es un ácido débil, ¿sí? Cualquier ácido débil, con una base fuerte. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Eso sería, ¿sí? Una sal básica. La que teníamos nosotros en el ejemplo del pH anterior es una sal básica. ¿Sí? Que ahí sí se aplicaría lo que dice Carla de la posición de la tabla para entender las bases, por ejemplo.
¿Dónde están las bases fuertes? ¿Se entiende? ¿Alex? Ah, bien, Matías. Ah, era Matías, no era el Alex. No era Alex que me preguntó. Perdón. ¿Alguna otra cuestión que nos haya quedado de esto? Sí. Sí, Sofía. Bueno, ahí tiene que ver, por ejemplo, ahí tiene que aplicar propiedad coligativa de entrada. Pues no lo leí todo, pero tiene que aplicar una propiedad coligativa. Le doy la propiedad coligativa, un mol de PSL5 a 250 grados, a 200 grados centígrados en un recipiente de 10 litros si su constante es 0,042 a esa temperatura. Calcula el número de moles de cloruro producidos en equilibrio cuando se calienta un mol. Bien. ¿Leyó algo de propiedades coligativas antes de que empecemos a hablar? Sí, por favor, siempre me olvido de decirte. ¿Qué? Siempre me olvido de pedirte si podés explicar ese tema, porque no lo entiendo. Bien. A ver, Sofi, ¿qué dicen las propiedades coligativas con respecto a la temperatura y a la característica que tienen las soluciones con respecto a la temperatura? Eso del aumento de la presión del vapor. Ajá. ¿Qué dicen? Se lo voy a explicar desde ahí para que lo entiendan. Ahora bien, primero, ubiquémonos en el principio básico de los 25 grados. 25 grados, ¿qué tipo de temperatura es? ¿Me modificará la estructura? ¿No me modificará la estructura? Primero lo que tengo que entender es eso. ¿Me modificará o no me modificará la estructura? En principio no me va a modificar la estructura a 25 grados porque es temperatura ambiente. ¿Sí? Sí, me va a modificar la estructura de los moles, o sea, me va a aumentar la dispersión de la solución, ¿sí? Pero no me va a modificar la cantidad de moles. Entonces, la cantidad de moles la puedo sacar a partir de el peso molecular. Ah, dice 250 grados centígrados, no dice 25. A ver, espérense que vuelvo a leer el problema. Entonces leí como el Tujes. 205, ahora sí. Calor en un mol de cloro producido en el equilibrio cuando se calienta un mol. A ver. Un mol a 250 grados en un recipiente de 10 litros. Un mol, déjenme copiar esos datos, un mol de PCl5, 250 grados centígrados, 10 litros, y tengo que la constante es 0,042. Bueno, ahí lo copié. No, había leído 25 grados. Discúlpenme. Ahí le digo. Hay una tablita, por eso tengo la tablita acá. Ya la busco. Yo tengo una tablita.
Pero será de Dios. No le encuentro la tablita, ya la encuentro. Espérese, denme un segundo. Entonces. No. Bueno. Vamos a disociar. ¿Sí? Va a ser más fácil. Porque no encuentro la tablita. ¿Sí? Yo ya tengo los datos ahí. Voy a disociar eso de las propiedades coligativas para explicarles cómo funciona. ¿Sí? A ver. Si yo disocio PCl5, lo voy a disociar en un mol de fósforo, ¿sí? Porque tengo un mol más cloro 5 o un mol. ¿Sí? Le pregunto, me olvidé de notar la pregunta. Ay, Dios. Espérese. PCl3 más Cl2. Calculo el número de moles de cloro producido en el equilibrio cuando se cambia. Le da la ecuación, le da esa ecuación. Y básicamente lo que le está diciendo es que la cantidad de moles de cloro, sí, lo que le está diciendo es que la cantidad de moles de cloro son 2. ¿Sí? No tiene que buscarla por ningún lado. Se consta en la disociación, la hace desde acá. ¿Sí? Esta es la disociación que hace, ¿sí? De los 5 átomos de esta fórmula a esta temperatura sobre los 10 litros. Entonces, la cantidad de moles son 2. Ahora, si lo quiere sacar a partir de concentración molar, va a tener que tomar 70 gramos, ¿sí? A partir de moles, pero es el vicio, digamos. 70 gramos, ¿sí? Sobre los 10 litros. Y le va a dar la cantidad de moles, ¿sí? En los 10 litros. ¿Sí? Así aplica la propiedad que decía, pero ya le da la disociación, lo tiene más claro. Acá tiene la cantidad de moles de cloro. O sea que tiene que hacer la molaridad. O sea, si ya tiene la cantidad de moles. Supongamos que ya tiene todo esto, ya tiene la solución, ya tiene los moles, ¿sí? Son 2 moles, son 70 gramos, son 2 moles, exactamente son 2 moles. 2 dividido 10 le va a dar, sí, 2 dividido 10 le va a dar 0,5, ¿sí?
0,2. 0,2 moles de cloro. ¿Sí? A 250 grados. Bien. Sí, básicamente. Sí, pues le da la disociación. Yo le iba a empezar la disociación, pero no encontraba Bueno, no encontraba, ¿sí?, la tablita, entonces agarré y estaba por hacer la disociación, pero si a usted le da la disociación, ya la tiene lista. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno.